cierto que hay muchas reuniones hoy en América Latina, y las viene habiendo hace un tiempo, sobre esto del socialismo del siglo XXI. En las que yo he participado, básicamente lo que se hace es decir lo que no es el socialismo del siglo XXI. No es el del siglo XX, no es el del siglo XIX. Entonces sí, no es ya una propuesta de estatización de los medios de producción, de anulación de la propiedad privada, no es la abolición del mercado, que alguna vez creo que también podía ser, no es la abolición del dinero, o sea, esas ideas de mucho determinismo económico, de que la clave del socialismo era cambiar algunas de esas categorías propias del capitalismo, en este momento no se está planteando que eso sea el socialismo del siglo XXI. Tampoco me parece que se está planteando que, me gustaría agregar acá, que todo esto que yo dije, el socialismo democrático no parece estar involucrado. O sea, estamos hablando del socialismo soviético, estamos hablando de las versiones más extremas de lo que era el socialismo. Yo creo que también hay que cuestionarse si no es el fin también del socialismo democrático. ¿Sí? ¿Por qué este no va a estar librado a la crítica y al análisis crítico de lo que fue y de lo que pudo ser y de lo que no fue? Me gustaría afirmar que otra cuestión fundamental es la de la relación con el poder, que se estaría afirmando que ahora ya no se trata de pensar en tomar el poder, no se trata de pensar en la posibilidad de la revolución armada, pero no estoy tampoco seguro de que se trate de afirmar la manera de la democracia representativa de llegar al poder, como por ejemplo la que Allende en Chile intentó, porque el problema con esas dos opciones es que las dos tienen finalmente la misma concepción de poder. Si el poder se toma o por la fuerza o se toma por elecciones, pero el poder, básicamente, ¿qué es el poder? La esencia del poder no estaría en cuestionamiento en cómo se llega a él. Me parece que hoy una de las cosas que tiene en cuestionamiento es qué es el poder y por lo tanto qué es la política. Algo se ha dicho acá antes, por supuesto. Otra cuestión que me parece que está en discusión es quién es el sujeto. Bien se dijo, la clase obrera, sujeto histórico, definido en el análisis de la sociedad y de la economía, un sujeto predeterminado por su contradicción con el capital, que después tendría que expresarse como sujeto político de transformación. Ya sabemos que esto no pasó así, que hay contradicciones de todo tipo, y que la solución de que un partido iba a reemplazar la conciencia que el obrero tenía que tener tampoco funcionó. Pero la pregunta sigue en pie: ¿quiénes van a ser los sujetos? ¿No? Y creo que esta es otra que vamos a tener que incluir en la agenda. Y finalmente, un punto más, y después paso a una cosa un poco más sistemática, es cuál es el sentido de las transformaciones que estemos pensando. Porque en todo caso, espero, estamos todos hablando de una propuesta de transformación de algún tipo, que habrá que ver el socialismo del siglo XXI, qué transformaciones se propone y cómo quiere hacer. Me parece que puede parecer romántico al principio, pero después puede dejar de serlo cuando lo expliquemos. El sentido último de las propuestas de transformación del socialismo tienen que ser la reproducción de la vida de las personas, de la vida de las comunidades, de la vida de las sociedades, de la vida de la especie y de la vida en general en el planeta. Porque hoy estamos un siglo después en una situación donde la vida misma del planeta está en juego. Entonces, el socialismo no podría estar viendo cómo administra pequeños problemas mientras por otro lado se está definiendo qué va a pasar con la vida en general. Me parece que en estas preguntas que se plantean es fundamental ubicarse en el contexto. Entonces cada uno caracteriza el contexto de alguna manera y vamos a tener mucha coincidencia con la exposición anterior. En primer lugar, este contexto está muy marcado por el neoliberalismo, está muy marcado por la reacción de los liberales
los nuevos liberales ante los avances que habían habido de parte de los trabajadores durante esos 30 años. En Europa, en el llamado Estado de Bienestar, pero también en nuestros países. Allá tenían el Estado de Bienestar, acá teníamos el Estado desarrollista, y el acuerdo, más o menos implícito o explícito, que entre el Estado, los capitalistas y los representantes de la clase trabajadora iban a mantener un equilibrio donde todos iban a sentir las mejoras en su vida como resultado del crecimiento, de la acumulación, etc. Esa propuesta tuvo algunas consecuencias para el capital. Uno puede decir, bueno, el capital fue muy inteligente al hacer eso y entonces pudo reproducirse, pero también hizo que se desarrollara esa contradicción fundamental que había marcado Marx, y es que desarrolló la capacidad de producción enormemente, pero no la capacidad de que se realizara esa producción. Entonces empieza un proceso de realmente caída en la tasa de ganancia, que es aquel viejo lema del capitalismo. Y lo que podríamos interpretar que es el neoliberalismo es la respuesta a esto. Es la respuesta del capital a cambiar las reglas del juego para poder seguir acumulando. Por supuesto, hay también dimensiones políticas de esto, no vamos a decir que todo está determinado exclusivamente, y la caída del socialismo real sin duda jugó un papel en esto. Ahora, el neoliberalismo, ¿qué vino a hacer? Vino a plantear como hipótesis fundamental la que planteaban los filósofos de Montpellerin, que era que el mercado es la única manera racional de organizar todas las actividades humanas. Y que es el lema filosófico y utópico del neoliberalismo, que implica la desregulación del mercado, la afirmación irrestricta de la libertad individual, que implica la libertad de la propiedad privada, tal como se la define, la posibilidad de la acumulación sin límite, acabar con la cultura de entitlements, de derechos que no se ganan en el mercado, acabar con la cultura de derechos que era vista como un obstáculo para el desarrollo del progreso y de la civilización. Entonces, ese tipo de afirmaciones que hizo el neoliberalismo, y que lo hizo, empezó en el año 73 en América Latina. Tenemos que tener presente esto. Reagan vino después. En el año 73, con Pinochet en Chile, con los Chicago Boys, empieza a aplicarse el programa neoliberal, y se aplica con una dictadura. Hace falta una dictadura para implementarlo. Y en el 76 sigue en la Argentina con una dictadura. Ahí se empieza a plantear la desregulación del Estado, la apertura del mercado, la desaparición, la desindustrialización del país, la pérdida de los derechos, el ataque directo a las fuerzas sociales organizadas. Este es el programa neoliberal, que necesitó dictadura para hacerse. Pero después, con Reagan y con Thatcher y con la caída del socialismo, lo que necesita es de otros mecanismos más, entre comillas, sutiles, como por ejemplo la deuda externa. O sea, a través de los mecanismos de una deuda infinita que nunca se iba a terminar de pagar, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, le impusieron a nuestros países, en primer lugar, una tenaza que imponía el programa del neoliberalismo. Esto tarde está llegando ahora a Europa, y no será el Fondo Monetario Internacional, pero es la Comunidad Europea la que está implementando el mismo programa. O sea que el neoliberalismo no se acabó, el neoliberalismo está totalmente vivo. Lo que pasa es que está pasando por problemas de legitimación. Al principio tenía aparentemente mucha legitimidad. Este neoliberalismo, estos 30 años, ¿qué nos dejan? Nos dejan unas sociedades fragmentadas, polarizadas, con una enorme concentración de la riqueza, como se citó antes, con una nueva cuestión social, que ya no es la cuestión de la pobreza, es la cuestión de la exclusión social, de la destitución. Si una característica tenía esa sociedad esos 30 años, era que se había puesto en el centro al salario y a la figura del trabajador asalariado como elemento de integración social. A través del acceso a un trabajo asalariado se accedía a toda una cantidad de derechos que se fueron expandiendo por las luchas obreras, por las luchas democráticas, y esos
Esos derechos eran la base de un sistema de integración de la sociedad, de cohesión de una sociedad desigual, pero que se mantenía cohesionada. Cuando se ataca todo eso y esto se junta con la revolución tecnológica que vino a hacer que lo que era la tendencia intrínseca del capital de sustituir mano de obra por maquinarias, con la revolución informática, la biotecnología, etc., esto pega una explosión exponencial y se empieza a expulsar fuerza de trabajo sistemáticamente. La búsqueda de recuperar la tasa de ganancia además busca pagar los salarios más bajos posibles, para lo cual es funcional anular los derechos de los trabajadores. Pero además se internacionaliza el mercado de trabajo y entonces nuestros trabajadores, para ser competitivos, tienen que competir con el trabajo chino, donde por día es suficiente con comer un plato de arroz. Entonces hay una presión internacional, una presión de los organismos internacionales, pero también hay una presión del mercado, una vez que se lo liberan, para excluir, para empobrecer, pero sobre todo para excluir, que es la nueva cuestión social, que es la de cómo se hace para sostener una sociedad donde todo dice de que un tercio de la sociedad sobra, un tercio de la población no va a tener trabajo, que la mitad de los jóvenes nunca van a poder tener un trabajo asalariado. Es decir, cómo se sostiene una sociedad con esta nueva cuestión social que heredamos de este proceso del capitalismo neoliberal. Pero hay otra cuestión que se agrega a esta, que es la cuestión del desastre ecológico. Esto no había en los 30, no había en los 40. Hay un llamado a atención en el año 73 del informe de Roma que dice cuáles son los límites al crecimiento económico. Si seguimos creciendo de esta manera, si seguimos haciendo de la industrialización, de la transformación de materias primas en más y más productos y el crecimiento basado en eso, nuestro modelo de desarrollo, vamos a chocar, estamos ya chocando con límites que nos ponen los recursos naturales no renovables. Ese era el planteo que se hizo en esa época. Y además que empezó a verse porque fue cuando la OPEP hizo subir los precios del petróleo y empezó a verse que efectivamente no era un bien casi libre el petróleo, sino que empezó a hacerse las cuentas de cuánto iba a durar esa fuente de energía. Esto hoy es más que evidente, ya no es un problema de recursos no renovables que se están agotando, es el problema de que los equilibrios ecológicos han sido desquiciados. Muchos de ellos ya es irreversible, pero hay muchos que todavía se puede hacer y no se está haciendo. Lo que pasa con el recalentamiento de la Tierra, con la emisión de gases que siguen provocando los efectos que estamos viendo, esto es una catástrofe de la humanidad, no es un problema de un país, no es un problema de una clase. Por eso que cuando hablamos de la vida no estamos hablando de algo romántico, sino que estamos hablando de que los problemas ahora se han vuelto transclases, incluso se han vuelto un problema de la humanidad. La otra cosa que nos hereda estos 30 años, que son 30 de neoliberalismo que han pasado, es el Estado nacional que queda, un Estado efectivamente debilitado en su capacidad de integrar a la sociedad, pero no debilitado en su capacidad de violencia. Hoy la guerra en el mundo sigue siendo un factor. Es decir, seguimos viendo cómo se promueven guerras en la periferia que incluso le ayudan a acumular más todavía el capital. Pero atrás de eso hay Estado, atrás de eso hay política. La guerra requiere de Estados fuertes en ese término. Pero en términos sociales el Estado ha sido debilitado. El Estado no tiene capacidad, o tendría que recuperarla, para incidir sobre esta economía global que se ha creado. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en el contexto es que el sistema interestatal ha cambiado. Las Naciones Unidas están pintadas en la pared, digamos, en general no tienen capacidad de decisión, pero lo que ha cambiado es que se acabó la Guerra Fría, que ya dejó de haber dos bloques. Ahora hay el triunfo del sistema capitalista que implica una sola potencia mundial, que es los Estados Unidos. Y esa única superpotencia mundial basa su fuerza, entre otras cosas,
que es la economía más importante del mundo, pero con pie de barro, la basa en la fuerza militar. Una fuerza militar que, como algunos de los estudiosos de largo periodo dicen, puede correr el mismo riesgo de la de todos los imperios, que se va extendiendo, se intentó intención de controlar el mundo y llega un momento que ya se viene abajo porque no puede hacerlo. Que es lo que se dice, por ejemplo, en Estados Unidos, que no puede tener 3 frentes de guerra en el mundo al mismo tiempo, que con 2 este es su límite. Y finalmente está la situación que se ha dado al liberar el capital de llegar a esto que se llama la financiarización del capital. Si el capital hoy ha cambiado su estructura, es una estructura donde los componentes financieros son miles de veces lo que son los componentes reales. Si se ha inflado una gigantesca burbuja de derechos, reclamos sobre la riqueza que exceden mucho la riqueza que se produce. Esto se hizo por unos mecanismos que fueron liberados, entre otros por Clinton, por Bush, por Reagan, que permitieron que pasaran cosas como la de las hipotecas que explotaron ahora en el año 2008. O sea que un banco arriesga, da crédito para tener negocio, da hipotecas a compradores que no tienen la seguridad de que van a poder pagar. Esto es un buen negocio, es masivo. Cuando la pobreza aumenta en Estados Unidos, la gente no puede pagar y todo lo que compraron, se hipotecaron para comprar una casa, tienen que salir de la casa, tienen que dejarla, pierden todo eso, son millones de personas en Estados Unidos. Pero el banco ahora se queda con montones de hipotecas, con montones de casas y ese no es su negocio. Y entonces empieza todo un problema de crisis del mismo sistema bancario. Pero a esta altura, el banco vendió los derechos sobre esos derechos de hipoteca, que se los vendieron a otros, todo esto se fue repartiendo, armando nuevos sistemas, nuevos instrumentos financieros, y hoy todavía no se sabe quién es el que tiene los derechos sobre esas hipotecas, porque está todo metido en un sistema complicadísimo que no está controlado por nadie. Entonces, lo que está pasando ahora en Europa todavía tiene que ver con eso. Tiene que ver no con las hipotecas, sino con la manera en que se reorganizó el capital en el mundo. Pero el capital hoy, la dinámica no la pone el capital productivo, sino que la pone el sistema financiero, y que no hay nadie que pueda predecir que esto se va a arreglar. O sea, la pregunta es cuándo va a reventar. Lo del 2008, lo que está pasando ahora en Europa es otro paso, otro grado de esto, porque lo que pasó es que los estados salvaron al capital bancario, salvaron a los grupos financieros, pero endeudándose, y ahora quieren que pague la deuda los pueblos. Y entonces tenemos lo que estamos teniendo en Europa. Entonces la estructura del capital ha cambiado y eso es elemento también de este contexto. Ahora me quisiera referir a otras cosas que me parece que pueden ser útiles para la discusión de ustedes. Bueno, un punto sería cómo caracterizamos el momento actual, y desde ese punto de vista todo esto que estamos diciendo sobre el contexto y lo que se dijo podría ser un tema importante. La otra cosa es que hay una crisis de paradigma. Esto normalmente se dice, bueno, pero ¿qué significa crisis de paradigma? Porque es muy fácil ver la crisis de los paradigmas de otros, ¿no? Ver la paja del ojo ajeno, ¿no? Sí, la crisis del paradigma de la revolución armada, sí, pero como digo yo, ¿qué tal el paradigma del socialismo democrático y del estado de bienestar? ¿No será que eso está en crisis también? ¿Qué es lo que está en crisis? Pues parece que lo que está en crisis es mucho más profundo que cualquiera de esas cosas. Lo que está en crisis es, por ejemplo, el paradigma de la modernidad. O sea, ya no es el papel, la propuesta política de un partido, de un grupo, de cómo se cambia una sociedad, sino que son 500 años de historia, que empezaron con la conquista de América, porque la modernidad empieza con la conquista de América. Europa existe porque colonizó América. O sea, no es que había una Europa que vino y ocupó América. Europa surge junto con la colonización de América y el despojo del África, como ya sabemos. Entonces, hay todo un periodo de 500 años que llamamos modernidad y que tiene que ver además con el colonialismo, con la colonialidad.
tiene que ver con el descubrimiento o la afirmación de Descartes que pienso luego existo. Nosotros nos diferenciamos de la naturaleza porque somos seres racionales que podemos observar, comprender y cambiar la naturaleza y dominarla, como el mismo Marx decía. Esta idea de el hombre, además el hombre, no el hombre y la mujer, el hombre con capacidad para dominar la naturaleza, la idea de progreso que le acompaña, la idea de que a la medida que vamos avanzando a comprender la ley de la naturaleza vamos a poder ir progresando, produciendo más, y además la incorporación después de la naturaleza social, es decir, no solo vamos a saber cómo funciona la física, la química, sino también cómo funciona la sociedad y vamos a poder dominar las leyes de la sociedad. Esta idea del dominio a partir del pensamiento, esta idea del progreso infinito, esta idea de que el hombre a través de la racionalidad, de la razón, puede resolver todas estas problemáticas, es una idea que está hoy en crisis. Porque, por ejemplo, nos preguntamos, se pregunta la humanidad, digamos, esa ciencia que tanto valoramos está también en la raíz de toda la destrucción que estamos viviendo. Es la ciencia que está atrás de esta forma del capital de reorganizar la economía mundial. Es la ciencia que está atrás del agotamiento de los recursos, de los desequilibrios ecológicos. Es una ciencia que ha permitido manipular las subjetividades. Algunos son extremistas, digamos, y dirían hay que acabar con la ciencia. Bueno, esto obviamente no es posible, además la ciencia contribuye en mucho. El problema es la absolutización del paradigma de la ciencia. Entonces, si hay algo que hoy está en cuestionamiento en América Latina y el movimiento social de América Latina, posiblemente los partidos políticos no pasa eso como un tema, es el cuestionar el paradigma del conocimiento científico y de la racionalidad que implica ese conocimiento científico. Entonces, ¿qué se plantea? Que hay otros modos de saber, que hay otras culturas, que hay otras cosmovisiones, que hay otra visión, por ejemplo, de ver la relación entre hombre y naturaleza. Es decir, el hombre es parte de la naturaleza, no está por encima de la naturaleza, y el respeto de las reglas de equilibrio de la naturaleza tiene que ver con la vida humana, no tiene que ver con la cosificación de la naturaleza. Entonces, acá es yo creo que el socialismo en general, el socialismo científico, incluso fíjense el nombre científico, ha planteado la posibilidad de usar el conocimiento científico con fines morales distintos. Ahora lo que nos están diciendo es, ojo que el problema puede estar en el medio, en usar la ciencia para lograr esos fines. No es decir, la uso no para la bomba atómica, sino que la uso para producir remedios, sino que hay algo en el modo de conocer que es la ciencia que tiene negatividad, o sea, no todo es positividad. Y entre otras cosas, la negatividad está en haber absolutizado ese modo de saber con respecto a otros. Ese modo de saber implica, por ejemplo, cosificar lo que se estudia, buscar leyes deterministas de lo natural y de lo social y de lo psíquico. La otra cosa que está en cuestionamiento, como digo, y vinculado a esto, es el tema de la colonialidad, es el tema de y esto sobre todo viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, descendientes de los originarios, y es la idea de que esto no ha sido una introducción del progreso y de la racionalidad, de la modernidad de nuestras sociedades, sino que ha sido una subjugación de formas válidas de conocer, de formas válidas de ser, y que esa colonialidad subsiste. O sea que no es algo que pasó cuando invadieron o cuando conquistaron América. Otra cosa que estaría en cuestionamiento, a tener en cuenta también, es el concepto mismo de desarrollo. La idea está muy ligado a lo anterior, la idea de que el desarrollo es el aumento del bienestar, que el desarrollo tiene que ver con el crecimiento de la riqueza, que si es solo crecimiento no alcanza, entonces el desarrollo incluiría además una mejor distribución de la riqueza, pero algo está mal en esto. Por ejemplo, cuando hoy hacemos el cálculo, como se plantea que el problema, el lado socialista sería que
va a seguir produciendo, que va a seguir aumentando la riqueza, pero que la va a distribuir distinto. Entonces va a haber acceso a la vivienda, va a haber acceso a la educación, va a haber acceso a la salud, va a haber acceso a los remedios de todos. Se supone que ese es un lema socialista. Pues hoy hacemos una simple cuenta, y si tomamos la población mundial y le aplicamos el acceso a los bienes de los países desarrollados, no hay manera de que el planeta lo reciba. O sea, si todos vamos a tener auto y eso es una conquista del socialismo, no aguanta el planeta. Entonces, acá hay un problema que va más allá de la distribución y de la carrera continua por producir más y más y más para poder resolver la necesidad de los demás. Hay algo que está mal en el modelo mismo de organización de la economía, en el sentido mismo de la economía y en la definición de lo que es bienestar. Entonces, el paradigma del bienestar, algo que unos alcanzaron y que otros tenemos que hacer que lo lleguen a alcanzar, tiene un problema, porque está muy vinculado al tener cosas, al tener teléfono celular, al tener automóvil, al tener. Esto tiene un límite natural, físico en este momento, pero también se podría ver si no hay un límite social, que por ejemplo lo da el consumismo. ¿Y qué clase de sociedad estamos construyendo cuando dejamos que la libertad individual de consumir, independientemente de las consecuencias que eso tenga, y además impulsando el deseo sin límite, genera todas las irracionalidades que estamos viendo? Yo creo que un tema del socialismo es qué hace con el deseo, o qué propone para el deseo, no solo, porque hablamos mucho de las necesidades como las necesidades básicas, ¿no? Todo el mundo tiene que tener esto, buena alimentación, buena esto y lo. Pero ¿dónde está el deseo? Este es un problema en Cuba, ¿qué pasaba con el deseo? ¿No? Todo el mundo tenía satisfecho las necesidades básicas, pero los chicos querían rock o querían blue jeans, y esto la revolución decía, no, esto no se puede. Bueno, todo esto ha ido cambiando, pero hay un problema de cómo se maneja el deseo cuando venimos de una sociedad que lo que busca es la insatisfacción permanente como dinámica de la economía. O sea, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Entonces, nosotros decimos, la crisis del capitalismo está dentro de la crisis del capitalismo está dentro de la crisis de la modernidad, y la crisis de la modernidad está dentro de la crisis esperada que haga crisis el sistema patriarcal. Entonces hoy los movimientos feministas están planteando algo que va más allá de que las compañeras pueden ser explotadas con el mismo salario que los hombres, sino más explotadas. Está planteándose que hay algo que está mal en la constitución de una sociedad donde los roles femeninos se le asignan por razones biológicas a las mujeres, entonces ellas son las que son buenas, las que cuidan a los demás, qué sé yo, y los hombres son los que van a la esfera pública, son los que se hacen cargo de la producción, cuando eso, una versión crítica ve que esto ya no es así, pero que el cambio cultural que esto requiere es enorme. Entonces, ¿qué posición va a tomar socialismo con respecto a este problema? Que vaya más allá de decir vamos a hacer la igualdad de salario, ¿no? Porque acá se está hablando de algo mucho más profundo que incluso afecta a los hombres. Entonces, veamos, entonces, todas las profesiones que tienen que ver con el cuidado son mujeres, maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, ¿no? Estamos todos participando en un sistema donde a la mujer se lo ponen las que hacen la reproducción en el hogar. Bueno, ¿qué posición vamos a tener sobre esto? ¿Vamos a hacer que sea todo un poquito menos leve o va a haber una revolución en esta cultura patriarcal? No, bueno, yo quería hacer el tema que yo propongo para discutir. Bueno, esto es la crisis de paradigma, ¿qué es lo que está en crisis? ¿No? Porque a veces habla de crisis y se mira la crisis financiera, la crisis que hay ahora en España. Sí, esa crisis hay, pero es una crisis de las tantas crisis que tiene el capital. Si el capital sale indemne de estas cosas siempre, lo que no sale indemne son las sociedades. Si el capital, si se pincha la burbuja financiera, va a quedar reducido al capital productivo y una parte de capital financiero, y va a retomar su proceso de acumulación, no va a desaparecer por sí mismo. Lo que puede estar en juego es la civilización, el proyecto civilizatorio del capitalismo, que es otra cosa. Otra cuestión que me parece que podría proponerles es que nos preguntemos, tiene que ver con lo anterior, ¿qué es ser socialista hoy?
O sea, que no demos por descontado que ya sabemos lo que es ser socialista y que es nuestro paradigma, que ya lo tenemos todo resuelto de lo que es el socialista, y sabemos que son los malos socialistas, los pseudo-socialistas, los neoliberales, los pseudo-neoliberales. O sea, pensar que está todo un poco más confuso y que tal vez hay que pensar qué es esto de ser socialista. Por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos tiene 8 cartas, ¿no?, a los compañeros socialistas. No sé si ustedes lo conocen, imagino que sí, ahora le digo. Pero una cosa o un par de cosas que resultan de ahí y de otros pensadores, es que hoy ser socialista implica no representar a un sector o a una clase, sino ver cómo se articula la multiplicidad de reivindicaciones y de planteos que se hace en la sociedad, cómo se articula todo eso que está hoy desarticulado y fragmentado. Cómo articular el movimiento indígena con el movimiento feminista, con el movimiento sindical, con el movimiento cooperativista, con la teología de la liberación. Cómo se puede no reducir todo eso a un partido político y sus afiliados. O sea, porque no se trata de todo eso subsumirlo en una estructura partidaria. Esos movimientos tienen que seguir siendo movimientos. En la medida que los incorporamos a nuestra lista de candidatos como representantes del movimiento, los empezamos a corporativizar políticamente y pierden la fuerza que pueden aportar. ¿Cómo nos movemos con respecto a esos movimientos? Que desde el Foro Social Mundial del 2001 aparecen como la base de los nuevos sujetos políticos. Fíjense que en el Foro Social casi no hay partidos políticos. Son movimientos sociales los que están ahí. ¿Qué hablan de la política? Puede haber gente ahí que esté en partidos políticos, pero no van como representantes de los partidos políticos. Entonces algo está cambiando ahí. ¿Cómo el socialismo se ubica con respecto a eso? La otra cosa es que hoy ser socialista implicaría redefinir el Estado. No decir, bueno, vamos a cambiar la función del Estado, vamos a hacer que ahora tenga un programa progresista otra vez. Sino lo estatal mismo, ¿qué es? Diferenciar lo público estatal y lo público no estatal. Es decir, como hizo Boaventura, hay que reinventar el Estado, no simplemente reocuparlo y redireccionarlo. Esto quiere decir el sistema político, esto quiere decir el aparato de Estado, esto quiere decir la relación entre el aparato de Estado y la sociedad civil, esto quiere decir que no sean las ONG las que vienen a cumplir la función de sociedad civil, sino qué forma de por ejemplo, la universidad, qué papel tendría que jugar en todo esto, ¿no? Cómo se redefinen estas relaciones alrededor de lo que llamamos Estado. También me parece que otra cuestión que nos tenemos que plantear es, para un socialista hoy, qué concepto de la política tiene, ¿no? Nuevamente, ¿qué es la política? Se mencionó, hay una posibilidad de decir, la política es la gestión de las cosas, la gestión del mundo real. Eso es lo que hizo el neoliberalismo. Vació la política y la convirtió en gestión. Al punto de que algunos partidos, como puede ser el socialismo en Argentina o el PT en Brasil, fueron elegidos porque tenían una gestión eficiente y transparente. No necesariamente por el proyecto de civilización que estaban planteando, sino por la gestión. Era una buena gestión, una gestión sin corrupción, y entonces eso era valorado. Pero se vació la política, porque la política con mayúscula es transformación del mundo en un sentido mejor, que habrá que ver cómo se define eso. Entonces, si la política no es solo la gestión, es tan importante prepararnos para entender el mundo y para buscar los sentidos y para articular como para saber gestionar el aparato de Estado, que obviamente hay que saber. Pero si nos vamos a capacitar para gestionar el aparato de Estado, en el caso que lo ocupemos, nos va a estar faltando todavía lo otro, que es poder darle el sentido al proyecto humano. Me parece que otra característica que debería tener, o que podría tener esta búsqueda del socialismo del siglo XXI, que es de lo que estamos hablando, estamos en el siglo XXI, es aceptar la diversidad, reconocer la diversidad, sacarnos de la cabeza que hay que buscar una solución, un modelo. Alguna vez el socialismo puso como modelo
la cooperativa como la forma de organización de trabajadores autónomos, asociados, autogestionarios, que se oponía al capital, e incluso autores como Mauss o como Polanyi, como otros, planteaban que el socialismo iba a ser un mundo de cooperativas. Las cooperativas. Ahora, cuando vemos qué pasa con las cooperativas en una economía donde el mercado tiene un peso importante, vamos viendo que no hay nada intrínsecamente bueno en las cooperativas. La cooperativa es una forma de organización que, si queremos que sea democrática, es una lucha continua para que sea democrática, no es que pasa a ser democrática. Entonces es una lucha continua que, si queremos que sea solidaria con las otras cooperativas, con el resto de la sociedad, es una lucha continua, porque tienden a corporativizarse y a pensar en los intereses de los cooperativistas. Pero la cooperativa es una forma muy importante que tiene una larga historia del socialismo y del comunismo, lo mismo que las mutuales, y tienen que ser defendidas, pero no es la única. Hoy tenemos comunidades indígenas, tal vez en nuestro país no sean importantes, porque si voy al mundo andino, las comunidades indígenas son una forma económica que ha sido negada por un proyecto moderno que lo que quería era individualizar a los miembros de la comunidad y salvarlos de la dictadura de la comunidad. Entonces hay hoy las redes, que ustedes ven, la red Linux, la red de programación de software libre, no es una cooperativa, no es una empresa, no es ninguna de las formas normales, es una red. Son 40.000 programadores que en el mundo se ponen de acuerdo con relaciones de reciprocidad, dan todo lo que descubren, toman de ahí todo lo que necesitan y están generando una revolución tecnológica, o participando en una revolución tecnológica, haciéndole difícil a Microsoft la vida. Algunas de estas cosas se ven más fáciles en una sociedad que en otra. Por ejemplo, yo he vivido mucho en el mundo andino y me resulta muy fácil darme cuenta de la enorme contradicción de decir que se está dando nombre a la humanidad y se está viendo como retrasado, aunque no se lo diga porque está mal decirlo, a otros sectores y a otras culturas. Bueno, para mí entonces sería otro tema, que sería esto de qué es ser socialista hoy, qué cosas tendríamos que repensar. Y finalmente, me va a tocar hablar más de esto a la tarde, pero pensar poner en el centro esto de la vida que les dije, pensar que la mayor amenaza a la vida en este momento viene del capitalismo y su tecnología y sus guerras y su modo de operar y de defenderse para sostener su proceso de acumulación, y que la globalización es la globalización capitalista, es decir, nos estamos globalizando a partir del proyecto político del capitalismo, de los grupos concentrados del capitalismo. Ahora, lo real es que no hay que confundir globalidad con globalización. Ya somos globales y eso es irreversible. Ya hoy, si en una guerra en el Asia se usan bombas atómicas, estamos todos involucrados. Ya hoy en el sistema de comunicación estamos, lo que nos dejan ver, viendo lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Y esto no se va a volver atrás. Lo que hay que parar es la globalización capitalista, la globalización destructora de la vida, destructora de la naturaleza. Y desde ese punto de vista, el bien común también no se puede definir ya más a nivel nacional. El bien común tiene que ver con lograr que se reproduzca la vida en el planeta. Bueno, un punto final que tiene que ver con y hacia dónde vamos y cómo damos, por ejemplo, esta cuestión de la crisis del sistema, toda esta crisis. Bueno, ¿y a dónde va eso? ¿Podemos predecir a dónde va? ¿Podemos decir qué es lo que hay que construir? Bueno, estamos en un momento, como diría Wallerstein, los estudiosos de largo periodo, Arrighi, etcétera, en un momento de transición epocal. O sea, nos toca en este momento vivir un momento que no es comparable ni con la crisis del 30, hay elementos de crisis, pero no es comparable. Estamos en un momento de inflexión, donde, por ejemplo, las teorías sobre los sistemas complejos contribuyen a pensar esto, donde pero acontecimientos que aparentemente no son definitorios pueden hacer que vayamos para una dirección o para la otra. Es decir, que desde ese punto de vista, en los intentos de buscar leyes deterministas, evolucionistas, como fue un vicio de una mala lectura de Marx en algún momento,
no tenemos esa, no tenemos la bola de cristal para saber para dónde vamos, no sabemos, no tiene ni siquiera mucho sentido hablar del colapso del capitalismo, del colapso del capital. Cualquier propuesta que hagamos seguramente va a tener que haber capital ahí involucrado, empresas de capital, pero lo que no querríamos es que haya capitalismo, es decir, que el sistema civilizatorio sea el que se deriva de la economía de mercado capitalista. Y desde ese punto de vista, mucha incertidumbre, sin duda, pero ahí nos sirve Gramsci, ¿no? O sea, ¿cómo? No podemos predecir hacia dónde vamos, no podemos poner la meta, no podemos saber que se va a cumplir. Y no, nosotros podemos predecir, las predicciones de ciencias sociales son distintas a las predicciones astronómicas, que nos dicen a qué hora va a estar la luna hoy en el cielo, cuando yo apunte en ese lugar voy a ver la luna, y ya sé que eso va a pasar, es una ley que está atrás de eso. En el campo de las ciencias sociales, de lo social, esto no es así. Uno hace una predicción y después tiene que trabajar para que se cumpla. Entonces, si nosotros queremos una predicción, predecir que otro mundo es posible, como dice el Foro Social, que otra economía es posible, tenemos que tener un programa para hacerla realidad. Y ese programa puede cumplirse o puede no cumplirse. De todas maneras, es totalmente legítimo que tengamos una propuesta hacia dónde queremos ir y que tengamos un programa, porque si no, estamos realmente perdidos. Desde ese punto de vista, todas las fuerzas socialistas pueden contribuir en ese camino. Muchas gracias.